glándula suprarrenal. Esto es histología, bien, no me voy a meter aquí mucho. Corteza, médula. La corteza tiene 3 zonas, aquí están, y la médula tiene las células cromafines. La glomerular, angiotensina 2. Perdón, ¿qué estoy hablando? Ya. La glomerular sintetiza mineralocorticoides. La fascicular sintetiza glucocorticoides. La reticular sintetiza andrógenos. La médula sintetiza catecolaminas. ¿Ya? Estos mineralocorticoides, la hormona fundamental, ¿quién es? La aldosterona. De los glucocorticoides, la hormona fundamental, ¿quién es? El cortisol. En los andrógenos, la hormona fundamental, ¿quién es? Es la dihidroepiandrostenediona. ¿Sí? Ahorita lo vas a ver de nuevo. Las catecolaminas, ahí se sintetizan epinefrinas y norepinefrinas, o sea, adrenalina y noradrenalina, ¿ya? ¿Quién regula que tú sintetices mineralocorticoides, glucocorticoides, todo respectivamente? Angiotensina 2, ACTH-CRH, y el sistema nervioso simpático, ¿ya? Sistema nervioso simpático. Date cuenta que desde la tiroides, ¿te acuerdas que se producía ACTH? Viene hasta acá, pero solo estimula la ACTH producida desde la, tiroides, dije, hipófisis. Que la ACTH producida por la hipófisis solo afecta a la zona fascicular y a la zona reticular. No se mete para nada con la zona glomerular. ¿Bien? Ese datito es importante. ¿Quién se mete con la zona glomerular? ¿Quién le dice zona glomerular? Fabrique más aldosterona. La angiotensina 2, ¿ya? Principal diferencia, ¿ya, chicos? Y ahora, a continuación te voy a mostrar cómo se sintetizan todos los mineralocorticoides, glucocorticoides, andrógenos que tengas en el cuerpo. Mira. Este de aquí es respectivamente zona glomerular, ya, si quieres colócale también zona glomerular, zona fascicular, zona reticular. ¿Ya? Empezamos con zona glomerular. Mira, ahí está. Primero el colesterol va a venir de la sangre y va a entrar a la zona glomerular. Y ahí va a haber una enzima que le está esperando, la colesterol desmolasa, fundamental enzima de todo el ciclo. De toda esta ruta metabólica. No te la olvides, por eso. No te estoy poniendo todas las enzimas porque no es bioquímica, pero te estoy poniendo la que tienes que saber sí o sí. Colesterol desmolasa es una de ellas y convierte el colesterol en pregnenolona. La pregnenolona se convierte en progesterona momentáneamente y a partir de la progesterona, una enzima llamada 21-hidroxilasa se convierte en 11-deoxicorticosterona, ¿ya? La famosa 11-doc, ¿ya? 11-doc también, puedes escribirle 11-doc si quieres. Es famosa esta, 11-doc. Ya te voy a decir por qué. Y a partir de la 11-doc, hay otra enzima llamada aldosterona sintasa que la va a convertir finalmente en aldosterona. La primera enzima, porque la aldosterona sintasa es un conjunto de enzimas, la primera enzima es la 11-beta hidroxilasa, ¿ya? Es la 11-beta hidroxilasa, pero es una de las que no te debes olvidar. Sigamos. La pregnenolona también puede bajar y pasar a la zona fascicular, en donde se va a convertir en 17-hidroxipregnenolona por la enzima que tú ves ahí, 17-alfa-hidroxilasa. Y la progesterona también baja para abajo y se convierte en 17-hidroxiprogesterona por la 17-alfa-hidroxilasa igualmente. Esta primera se puede convertir en la segunda se puede convertir en 11-deoxicortisol y el deoxicortisol finalmente se convierte en cortisol por la 11-beta-hidroxilasa, ¿ya? Por la 11-beta-hidroxilasa. Y así se sintetiza el cortisol. Finalmente, la 17-hidroxipregnenolona puede bajar hacia la zona reticular y se convierte en dihidro, ahí está mal, dihidro debe ser dihidroepiandrosterona. Y la dihidroepiandrosterona se convierte en androstenediona. Y la androstenediona se convierte en testosterona. Y la testosterona, ojo acá, Renato, tanto las mujeres como los varones tienen glándula suprarrenal. Entonces producen testosterona. Ambos sexos. Y también las mujeres, los hombres producen progesterona. Sí pues. Pero mira, esta de acá finalmente es testosterona, es un andrógeno, ¿no? Toda esta de acá es la familia de los andrógenos, ¿ya? Pero mira, testosterona, ¿qué hacen las mujeres entonces? Mira, las mujeres, para salvarse de esta testosterona y que no tengan voz gruesa, que no tengan vello excesivo en el pubis, en las axilas, convierten la testosterona en estradiol por una enzima llamada aromatasa, que ¿dónde está? Está en sus gónadas, ¿ya? Y los varones, por su parte, tienen una enzima que va a repotenciar la acción de la testosterona y la va a convertir en una testosterona amplificada por 1000. O sea, que te va a hacer recontra macho, que se llama la dihidrotestosterona.
que este es el andrógeno más potente de todos, ¿sí? El andrógeno más potente de todos. Y esto igualmente se realiza en las gónadas por la 5-alfa reductasa. ¿Ya? Por eso ya no lo he pintado, mira, lo he sacado acá, otro color, ¿ya? Otro color. Por eso no te vayas a confundir. Entonces tenemos aldosterona, cortisol y andrógenos. Y bueno, y en mujeres estrógenos, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahora, mira, la ACTH, que viene desde la hipófisis, va a hacer de que la colesterol desmolasa se active como loca. Pero no, esta colesterol desmolasa va a ser pregnenolona, pero la pregnenolona va igualmente, la ACTH, o sea, va a irse, en lugar de irse hacia acá, hacia aldosterona, va a hacer de que construyas principalmente cortisol y andrógenos, ¿ya? Que se entienda eso. La ACTH, recuerda, no tiene nada que ver con los mineralocorticoides. Con los mineralocorticoides, ¿quién tiene que ver? La angiotensina 2. Ahí está, mira. La angiotensina 2 estimula a todas las enzimas que conforman el complejo de aldosterona sintasa. ¿Ya? Está ya. Esas son las enzimas claves. Y ahora, para terminar esto, ¿por qué te he coloreado estas enzimas? ¿Por qué te he dicho que las recuerdes? Es una de mis enfermedades favoritas, ¿ya? Es una de mis enfermedades favoritas. Porque no sé si has visto Doctor House, has visto esos casos en los que hay mujeres que se dan cuenta de que son varones después cuando ya son adolescentes, o varones que se dan cuenta que son mujeres cuando ya son adultos y no pueden concebir, ya pues no pueden tener, o sea, no tienen, son estériles, ya pues eso se produce por la deficiencia de estas enzimas, ¿ya? Esa se produce por la deficiencia de estas enzimas, el famoso pseudohermafroditismo. Y bueno, eso ya lo vas a ver después, pero te dejo con esa duda para que investigues si te gusta, ¿ya? Si te gusta. Ahí está la vía, ¿ya? Recuerda esto, mira, todas las situaciones de estrés, todas las situaciones de estrés fomentan de que tú sintetices ACTH. Y esto va a hacer de que tú liberes glucocorticoides y andrógenos, porque recuerda que la aldosterona es independiente de ACTH. Y aquí resalta esto, glucocorticoides. El principal es cortisol. Por eso al cortisol le llaman también la hormona del estrés, ¿ya? La hormona del estrés. Y vamos a ver ahora qué hace la famosa hormona del estrés. Solo una cosita extra, tú también puedes consumir glucocorticoides exógenos. ¿Has escuchado hablar de los corticoides? Siempre lo dicen, ¿no? Ahora en la pandemia están dando corticoides a algunos pacientes graves con coronavirus. Ya, pues, estos glucocorticoides exógenos, tu cuerpo los interpreta como si fueran glucocorticoides y también puede hacer de que tú inhibas a la ACTH. Por eso no te puedes pasar de la dosis, porque si te quedas sin cortisol, te quedas sin andrógenos, eso también es malo, ¿ya? Eso también es malo. Por eso siempre todo regulado y eso ya es farmacología, chicos, es farmacología. Mira, este cortisol es una cosita muy interesante, mira. El cortisol tiene enzimas que lo pueden cambiar, mira. Existe una enzima llamada 11-beta-HCD, ¿ya? Es una 11-beta hidroxilasa, pero lo importante es que sepas que hay dos tipos, tipo 1 y tipo 2. La que me interesa que sepas es que la tipo 1 convierte cortisona, que es un cortisol inactivo, en cortisol otra vez, ¿sí? O sea, tienes cortisona en tu sangre, y si tú quieres que se convierta en cortisol, también tu hígado lo puede hacer. Si necesitas cortisol por una circunstancia X, ¿sí? Y en tu riñón, tú tienes a la 11-beta-HC2, D2, ¿ya? Que convierte el cortisol en cortisona. O sea, le quita la actividad del cortisol y lo vuelve una molécula inactiva. ¿Para qué sirve todo esto? Mira, lo que no sabes es que, mira, la aldosterona tiene su receptor que se llama receptor de mineralocorticoides, ¿ya? Y el cortisol tiene su receptor que se llama receptor de glucocorticoides. Pero lo que no sabes es que el cortisol puede también interactuar con el receptor de mineralocorticoides, ¿ya? Y si a veces tú tienes circunstancias en las que esto puede ser muy peligroso, porque la aldosterona vas a ver de que también es regulada por otro sistema independiente del hipófisis, ¿ya? Y si el cortisol se mete por ahí, puede malograrlo todo. Te voy dando una yapa. El receptor de mineralocorticoides está en las células del túbulo renal, ¿ya? De los túbulos renales. Está en células del riñón. Pero en esas células del riñón, tu cuerpo es muy inteligente y no solo ha colocado ahí el receptor de mineralocorticoides, sino también ha colocado a esta enzima de acá, a la 11-beta-HC2. De tal manera que si el cortisol se mete al riñón y quiere meterse a este receptor, automáticamente lo convierte en cortisona y deja que tenga actividad, ¿ya? Por eso es que la aldosterona es específica para su receptor y el cortisol es específico para su receptor. Bien,
Andrógenos. ¿Qué hacen los andrógenos? Todos estos, toda esta familia de acá. Desarrolla los caracteres sexuales masculinos secundarios. Ya te dije cuáles son. Voz gruesa, crecimiento de vello, principalmente. El más importante es la dihidrosterona. Pregunta de examen. Listo. Hablemos de los, ¿cómo se llama? Hablemos de la aldosterona y de la cortisol respectiva. ¿Tenemos tiempo? Sí, hay tiempo. Ya estamos por acabar, chicos. Por favor, no. Tranquilos nomás, tranquilos. Tranquilos. Mira. La aldosterona, muchachos, ahí está. Se activa por tres cosas. Mira. Específicamente, no se va a activar la aldosterona. Mira, lo que va a pasar es que primero va a haber una enzima llamada renina. Ya va a haber una enzima llamada renina. Y esta enzima renina está guardada dentro de las células yuxtaglomerulares. Renato, ¿qué son las células yuxtaglomerulares? Tranquilo, lo vamos a volver a ver en nefro, ¿ya? Lo vamos a volver a ver en nefro. Y también si tú debes haber ya estado estudiando un poquito y debes saber que son células que están muy cerca de los glomérulos. Solo con eso nomás. Están muy cerca de los glomérulos. Específicamente están muy cerca de la arteriola aferente que llega a los glomérulos, ¿no? Está la renina ahí, guardada dentro de células. Y ya, pues mira, esta renina de acá va a estar guardada dentro de las células. Y estas células van a sacar la renina al exterior, la van a liberar a la sangre cuando una de estos tres factores aparezca. ¿Cuál es el primero? ¿Qué pasa si a tu riñón le está llegando poquita sangre? Si a tu riñón le está llegando poquita sangre, entonces tus células yuxtaglomerulares dosan la cantidad de volumen que le está llegando al riñón y dicen, pucha, está llegando poco, saquemos la renina, nuestro plan B, ¿ya? Eso, hipovolemia, renina, ¿ya? Hipovolemia causa que se libere renina. Otro, hipotensión. ¿Qué pasa si baja la presión arterial? La presión arterial por ahora no sabes qué es de repente, pero te lo vamos a explicar, pero por ahora quiero que sepas que es un impulso, una fuerza que hace que la sangre viaje por las arterias. Mientras más presión arterial haya, la sangre viaja con más fuerza. Mientras menos presión haya, la sangre viaja con menos fuerza, ¿ya? Y si baja la presión arterial, como en casos de hipotensión, entonces eso también es peligroso porque la sangre no va a llegar con la fuerza suficiente a los tejidos periféricos, que se alimentan de la sangre, ¿sí? Entonces, para salvar a tu riñón, para que tu riñón siga cumpliendo su función, y si le llega poca sangre y le llega con poca fuerza, libera renina, ¿ya? Libera renina. Otra cosa, la hiponatremia. Cuando llega poco sodio, ¿ya? Recuerda que el sodio jala agua. Si llega poco sodio, entonces tu riñón dice, mira, me está llegando poco sodio. Y el sodio jala agua. Entonces, está llegando poca agua. Tu riñón piensa así, ¿ya? Tu riñón piensa así. Pero lo hace a partir de otra estructura llamada la mácula densa, ¿ya? La mácula densa. Entonces, si hay poco sodio, eso quiere decir de que está llegando poca agua, el riñón no se puede quedar sin agua, no se puede quedar sin sangre, porque si no, la sangre se va a llenar de desechos, y yo me encargo precisamente de eliminar esos desechos. Entonces voy a activar mi renina para hacer de que el flujo sanguíneo se restablezca, para acomodar todo, ¿ya? Ahorita vamos a ver qué hace. Por último, un aumento del tono simpático, o sea, que se active el sistema nervioso simpático también puede hacer de que se libere renina. Pero vamos a centrarnos en estos dos, que tienen la misma idea, ¿ya? Que tienen la misma idea. La misma idea es que le está llegando poca sangre al riñón. Vas a ver más adelante que la renina va a desencadenar mecanismos para que el flujo del riñón se restablezca. ¿La renina qué hace? Convierte angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿ya? El angiotensinógeno, ¿quién lo produce? Colócalo acá si quieres, lo produce el hígado, ¿ya? Lo produce el hígado. Ahí dibuja tu higadito. ¿Ya? Ahí dibuja tu higadito. Mira, el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1 por la renina. Y la renina se convierte, perdón, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, que está en el pulmón. ¿Ya? Y la angiotensina 2, ¿qué va a hacer? Mira, la angiotensina 2, perdón, vamos a empezar por esto, ¿ya? La angiotensina 2, como te mencioné, es un regulador de la glándula suprarrenal, ¿ya? De la glándula suprarrenal. Y en la glándula suprarrenal, la angiotensina 2 va a llegar específicamente a la zona más, ¿cómo se llama? Más lejos, ¿no? O sea, la zona glomerular, la zona que es encargada de la producción de aldosterona. Y va a estimular a las enzimas, como has visto, a la aldosterona sintasa, para que sintetice más aldosterona. Entonces, se va a sintetizar más aldosterona y esta aldosterona va a ser liberada a la sangre. Esta aldosterona, fíjate, va a viajar hasta el riñón y en el riñón va a ir específicamente al túbulo contorneado distal y al túbulo colector, estructuras que ya debes conocer. Y en el riñón, esta aldosterona va a reabsorber sodio.
y va a retener agua. Principalmente reabsorbe sodio. Y te acuerdas que te dije de que el sodio jala agua, ya, pues entonces de pasito pues, va a reabsorber sodio y por ahí se van a saltar unas moléculas de agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás orinando menos. ¿Te das cuenta? Si estás reteniendo agua, porque jala sodio, estás orinando menos. Entonces, si a tu riñón le estaba llegando poca agua, con poca fuerza, poco sodio, ¿no? Y por eso se liberó renina, entonces, mira, finalmente, después de hacer todos estos pasos, ¿qué va a pasar? Vas a reabsorber sodio y vas a retener agua para que orines poco y así restablezcas el volumen corporal normal y le pueda seguir llegando sangre al riñón. ¿Ya? Esa es la lógica, chicos, que tienes que entender. Y por otro lado, también la aldosterona, así como promueve la reabsorción de sodio, ¿sí? Promueve también la secreción de potasio y la secreción de protones. ¿Ya? Específicamente cómo, Renato, eso lo vamos a ver en el capítulo de renal, pero esto de acá sí tienes que ir sabiéndolo. Tienes que llegar sabiendo qué hace la aldosterona en el riñón. Y ya yo solo te digo cómo lo hace molecularmente. ¿Ya? Por otro lado, la angiotensina 2, mira, también puede tener los mismos efectos, pero en el túbulo contorneado proximal. La angiotensina 2 también va al sistema nervioso central y promueve de que tú liberes ADH. ¿Te acuerdas que el ADH también es una buena retenedora de agua? Ya, pues para restablecer el flujo y hacer que tu riñón tenga sangre. También estimula la sed, para que tú consumas agua y así restablezcas tu nivel sanguíneo, tu volumen sanguíneo y le siga llegando sangre al riñón. ¿Ya? Y también se va a los vasos sanguíneos y hace vasoconstricción. ¿Sabes por qué? Porque te acuerdas que te dije de que hay hipotensión y por lo tanto la sangre no está llegando con mucha fuerza. Entonces, le metemos más presión a los vasos sanguíneos, hacemos que se contraigan, pum, y si se contraen, la sangre va a viajar con más fuerza, pum. La sangre va a viajar, pum, y va a llegar con más fuerza al riñón, y así es como va a restablecerse el flujo sanguíneo y el riñón va a poder seguir cumpliendo su función de depurar la sangre. ¿Bien? Chicos, si se secreta mucho potasio y muchos protones, entonces disminuye el potasio sérico. ¿Se entiende por qué, no? Porque tú estás eliminando potasio por el riñón y también estás eliminando protones. ¿Esto qué va a ocasionar? Que tú entres en un estado de alcalosis metabólica. Tranquilo, tranquilo. Vamos a ver otra vez esto, ya lo vamos a explicar otra vez. Pero mira, entiéndeme, si estás botando potasio por el riñón, te vas a quedar sin potasio en la sangre, hipopotasemia. Y si estás botando protones por el riñón, te vas a quedar sin protones en sangre, alcalosis. ¿Ya? Y si estás reabsorbiendo sodio y reteniendo agua, vas a aumentar el volumen extracelular y vas a aumentar la presión arterial. ¿Perdón? ¿Ahora sí? Uy, se borró. Y ahí, mira. Y me había dado cuenta que no había borrado algo. Esto de acá, mira. Lo iba a colocar con animación, pero se me olvidó. Mira. ¿Ves esto? ¿Ves esta flecha de acá? ¿Qué pasa? Si aumenta mucho el volumen extracelular, si aumenta mucho la presión arterial, esto ya le va avisando a otra vez a quién, a la glándula suprarrenal, también le va avisando, esto de acá le va a ir avisando a la renina, a las células juxtaglomerulares, le está diciendo, oye, ya detente, ¿no? Ya mucho, ya mucho. O sea, estás reabsorbiendo más agua para salvar al riñón, pero ya te estás pasando, ya es mucha agua, ya. Mira, ahorita nos va a dar hipertensión. Ya, entonces, ¿qué hace? Ahorita se va a romper, hay bastante volumen en los vasos sanguíneos, ahorita uno se rompe y hace una hemorragia interna, ya. Entonces, ¿qué pasa? Ya, entonces la célula juxtacelular dice, ya no voy a eliminar, ya no voy a secretar más renina, ¿ya? Y deja de botar renina. Igualmente la aldosterona le dice, suficiente. Igualmente la angiotensina le dice, suficiente, ¿ya? Este es el mecanismo de regulación por feedback negativo. Y si te das cuenta, es independiente de la hipófisis, ¿ya? Es un eje independiente de la hipófisis. ¿Ya? Por último, chicos, cortisol. Faltan dos, ¿no? Oye, ahí está. Espérate, se pone loco, esto se pone loco. Esto se pone loco. Ya, ahora sí. Mira, estamos acá. Cortisol. Mira, el cortisol es la hormona del estrés. También le dicen la hormona del... Ah, no, está mal, ¿ah? Está mal, es que está mal, acá está mal. No le dicen la hormona del ayuno. Bórralo. Ya, esto bórralo. Se me confundió. Ya, es la hormona del estrés. Uy, ¿por qué se cambia cuando... Espérate, dame un segundito. Ya, ahora sí, muchachos. Es que el control de Zoom se borra, cambia la diapositiva.
Y ahora sí, mira, el cortisol, ¿qué hace? Mira, el cortisol es una hormona que se conoce como la hormona del estrés, ¿sí? Mira, el cortisol va a generar cambios en el metabolismo. Mira, por ejemplo, ¿cuáles? Va a ser de que tú sintetices más glucosa. ¿Por qué? Porque en una situación del estrés, tú necesitas hacer de que todo tu organismo consuma glucosa, sobre todo tu cerebro, ¿no? Porque cuando estás estresado, cuando vas a hacer ejercicio, tú necesitas alimentar a tus tejidos más que antes porque vas a hacer un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Un esfuerzo fuera de lo normal, mejor dicho, para poder realizar la acción que tú quieres, dar un examen, correr una maratón, etc. Entonces, todos tus tejidos con cortisol se alimentan de glucosa, se alimentan de glucosa, ¿ya? Igualmente, tu tejido adiposo, pum, se rompe. ¿Por qué? Porque haciendo lipólisis también obtenemos energía. Si vamos al músculo, y mira, al cortisol no le importa. Al cortisol no le importa glucosa, que sea lípido, a él simplemente va y rompe con todo lo que se encuentra, proteínas, incluso proteínas, ¿ya? Por eso hace catabolismo proteico. Incluso también va al hueso y en el hueso hace resorción ósea. Saca minerales, saca calcio, saca potasio, saca fósforo, saca todo lo que encuentra. Si te das cuenta, al cortisol, a diferencia de otras hormonas, a él no le importa nada. O sea, él simplemente va y arrasa con todo. Hace un catabolismo total. ¿Ya? Hace un catabolismo total. ¿Para qué? Para circunstancias especiales en las que tú estés afrontando una situación de estrés. ¿Ya? Imagínate, huyendo de un ladrón, por ejemplo, ¿no? Pum, todo. ¿Ya? Pero recuerda también esto es en orden, ¿ya? Primero se va a meter con ellos dos. Primero se va a meter con la glucosa y con los lípidos. Y ya pasa un tiempo y recién se va a meter con las proteínas, con los músculos, ¿ya? Bien. También el cortisol es importante porque es inmunosupresor. Si es inmunosupresor, mira, se une a su receptor que está dentro de la célula y mira, va a inhibir a este factor nuclear kappa B. ¿Te acuerdas qué hacía él? Él sintetizaba ¿qué cosa? Citoquinas, ¿ves? Estas citoquinas eran citoquinas proinflamatorias. La interleuquina 1, interleuquina 2, ellas llamaban a los glóbulos blancos para que actúen haciendo la función que ellos hacen, ¿no? En este caso, eliminar patógenos. Entonces, cuando hay mucho cortisol, el cortisol va a promover de que se dejen de sintetizar citoquinas y tus células van a disminuir la inflamación, lo cual es, entre comillas, bueno, ¿no? Por ejemplo, no es bueno si te estás en plena infección bacteriana, ¿no? Porque te están defendiendo, pues, y si tú haces de que dejen de sintetizar citoquinas, que son las moléculas con las que se comunican para hacer una defensa contra ese patógeno, entonces, pucha, estás de malas, ¿no? Estás de malas, pero si, por ejemplo, estás frente a una enfermedad crónica en la que todo el tiempo estás sintetizando citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo artritis reumatoide, un cáncer, ahí puede ser de ayuda, ¿no? Porque puede ayudar a disminuir el dolor, ¿de acuerdo? ¿No? Puede ayudar a disminuir el dolor. Pero diferencia, pues diferencia. Y si sigues consumiendo cortisol, si el cortisol está muy elevado en sangre, puede ser inmunosupresor. O sea, tus glóbulos blancos, mira, los está dejando sin sus armas. Y ya, si hay mucho cortisol, ya los deja totalmente inútiles a los glóbulos blancos. Están así todos anonadados y viene cualquier bacteria y te puede consumir. Viene cualquier bacteria y te puede hacer un cuadro te puede comprometer de una forma muy grave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya has incluso llegado al extremo, ya no solo a ser antiinflamatorio, sino al extremo también de ser inmunosupresor. Y eres carne de cultivo para cualquier bacteria, para cualquier virus, para cualquier hongo. ¿Sí? Así que cuidado, cuidado. Recuerda que hay fármacos que son corticoides, ¿no? Entonces, más o menos ya te vas dando cuenta cuáles son sus efectos adversos, ¿ya? Así que no consumas por consumir, por favor. Y por último, aumenta la sensibilidad a las catecolaminas. O sea, hace de que tus neuronas liberen más catecolaminas, ¿ya? Liberen más catecolaminas y sean más sensibles también a las catecolaminas, porque recuerda que es viceversa, ¿ya? Y de esa forma, ¿qué va a pasar? También se va a estimular una adecuada respuesta al estrés. Recuerda que el sistema nervioso simpático también nos prepara para situaciones de estrés. Último órgano del día de hoy, el páncreas. Con esto terminamos. En el páncreas encontramos a los islotes de Langerhans, que son los órganos, las estructuras del páncreas endocrino. Acuérdate que hay páncreas exocrino y endocrino. El exocrino libera enzimas, el endocrino fabrica hormonas. Y ahí encontramos en todo este conjunto de células que forman un islote, ¿no? Un islote. ¿Por qué? Porque acuérdate, pues, que acá el islote está siendo rodeado por acinos pancreáticos. Los acinos pancreáticos tienen función exocrina, pero él tiene función endocrina. Y es chiquitito en medio de un montón de islotes pancreáticos, perdón, en medio de un montón de acinos pancreáticos.
Entonces, por eso le dicen islote, ¿ya? Islote de Langerhans, un pequeño cúmulo de células que tienen capacidad endocrina. Y está, tienes a la alfa que produce glucagón, a la beta que produce insulina, a la delta que produce somatostatina, a la epsilon, epsilon que produce grelina, a las células gamma, o también llamadas PP, que producen polipéptido pancreático, ¿sí? Todas estas las vamos a estudiar cuando hagamos gastro, ¿ya? Así que tranquilo. Pero ahora vamos a hablar de la insulina y del glucagón. Aquí tenemos una célula beta del páncreas, la cual tiene un transportador de glucosa llamada GLUT2. Ojo con este, ¿ah? Este GLUT2 es muy poco afín a la glucosa, ¿ya? Es muy poco afín a la glucosa. Y solo cuando hay mucha glucosa en el medio extracelular, deja pasar la glucosa recién. Muy curioso, ¿no? Porque, ¿y por qué hace esto? Porque mira, tú vas a liberar insulina cuando haya mucha glucosa, por ejemplo, cuando acabas de desayunar, cuando acabas de almorzar, cuando acabas de cenar, ¿sí? Cuando te acabas de comer una torta, tú solito, ya pues ahí aumentas tu nivel de glucosa en sangre al instante, ¿bien? Al instante. Bueno, no al instante, no tiene que ser absorbido todo, ya después lo veremos. Pero la idea es que ahí hay mucha glucosa en sangre y todas las células de tu cuerpo van a estar viendo cómo la glucosa está en la sangre y la van a absorber, no. Eso es lo interesante. Van a estar mirando cómo la glucosa está pasando y todas van a estar ahí calladitas. Porque ¿quién le tiene que dar el permiso? Le tiene que dar el permiso la insulina, ¿ya? Recién cuando toda esa glucosa que has comido llega al páncreas, a las células beta, este GLUT2 se da cuenta de que hay mucha glucosa y dice, ya, bueno, soy poco afín, pero de todas maneras voy a dejar pasar un poco de glucosa. Y va a pasar a la glucólisis, al ciclo de Krebs, a la fosforilación oxidativa y va a ser finalmente ATP. Todo lo he sintetizado en esa flechita, ¿ya? Ahora, también los ácidos grasos libres y los aminoácidos en ciertas circunstancias también pueden entrar a esta ruta, ¿ya? Eso es bioquímica. La idea es que se va a fabricar ATP. Este ATP, una vez que se fabrica, va a bloquear a los canales de fuga de potasio, ¿ya? Y el potasio va a empezar a acumularse adentro de la célula. Entonces, si el potasio se acumula dentro de la célula y el potasio tiene carga positiva, la célula se va a hiperpolarizar, ¿bien? Porque se va a llenar de cargas positivas, ¿no? Se va a llenar de cargas... perdón, la célula se va a despolarizar, ¿ya? Se va a despolarizar. También tengo cortisol ahorita, chicos. Ya estoy con... ya tengo todo el día dictado, creo. Ya bueno, el punto es que, mira, la membrana celular normalmente es negativa dentro y positiva afuera, ¿no? Eso lo hemos estudiado bien, Perfecto. Entonces, si bloqueamos este canal por el que sale potasio por culpa del ATP, entonces el potasio que tiene carga positiva se va a concentrar un montón, ¿no? Se va a concentrar un montón y van a aumentar las cargas positivas adentro y estos signos van a cambiar. Adentro ahora va a ser positivo y afuera ahora va a ser negativo. ¡Boom! Eso genera de que cambie el potencial de membrana. Bien, el potencial de membrana. Y ese cambio en el potencial de membrana, esa despolarización va a activar a canales de calcio, ¿ya? A canales de calcio, los cuales van a dejar pasar calcio. Y el calcio, chicos, cuando aumenta dentro de la célula, le gusta patear vesículas. Y justamente esta célula beta tiene guardaditas sus insulinas en vesículas que van a pasar al ser liberadas a la sangre. Resumen de todo, ahí está. ¿Bien? Chicos, mira, no solo así se libera insulina, también se puede liberar por ácidos grasos. Si tú consumes ahora, en lugar de, no sé, una torta, tú te comes un pollo a la brasa que es rico en grasas, vas a tener un montón de ácidos grasos libres en sangre. Igualito, mira, hay un receptor llamado GPR40 que es para ácidos grasos libres, que activa una proteína GQ, acuérdate, GQ. La proteína GQ activa la fosfolipasa C, la cual produce inositol trifosfato. Y el inositol trifosfato, tú ya sabes muy bien que va hacia el retículo endoplasmático y promueve la liberación de calcio. El calcio aumenta y se libera insulina, ¿ya? Por otro lado, la acetilcolina, una hormona parasimpática, ojo, parasimpática, va hacia el receptor muscarínico de la célula beta del páncreas y también está acoplada a una proteína GQ y hace el mismo proceso. Por último, la incretina. ¿Qué es la incretina? La incretina también tiene otro nombre. Se le llama incretina o péptido parecido al glucagón. ¿Sabes quién produce incretina? Lo producen tus enterocitos. Sí, los enterocitos, las células del tubo digestivo. Es algo así como esto, escúchame. Las células del tubo digestivo están recibiendo comida. Ellas sienten que hay comida, ¿ya? Sienten que hay comida porque sienten que hay algo adentro del tubo digestivo. Y ellas piensan algo así. Hay comida, eso quiere decir de que está a punto de ingresar un montón de glucosa. Mejor
le aviso al páncreas de que va a recibir glucosa para que se vaya preparando. Y elabora una molécula llamada incretina, ¿ya? Incretina. Y esa incretina viaja por la sangre, llega hasta la célula beta, activa la proteína GS, que está acoplada, activa la adenilatoxiclasa, la cual promueve que haya MP cíclico, y el MP cíclico promueve de que haya proteína quinasa. Te lo digo así de rápido porque eso es biología, ¿sí? Y la proteína quinasa A lo que hace es hacer por otras vías de que se libere la insulina, que haya exocitosis de las vesículas de insulina, ¿sí? Y estas sean liberadas a la sangre. Mira, por la incretina, una molécula producida por los enterocitos. Finalmente, la adrenalina actúa sobre un receptor llamado alfa-2, ¿bien? Pero la adrenalina hace lo contrario a la acetilcolina, ¿sí? Porque son hormonas opuestas, ¿no? Son hormonas opuestas, producidas por el sistema nervioso, son totalmente opuestas. Y mira, la adrenalina está acoplada a una proteína GI. ¿Y te acuerdas que la proteína GI tenía la I de inhibición? Está, inhibe a la adenilatociclasa y por lo tanto la adrenalina va a impedir que se libere insulina. ¿Bien? Entonces, resumen, ¿qué promueve que se sintetice, que se libere insulina? Glucosa, vamos, glucosa, incretina, aminoácidos, ácidos grasos libres, acetilcolina, ácidos grasos libres de nuevo. ¿Y qué impide que se libere insulina? Adrenalina, ¿ya? Por favor, eso es importantísimo. La insulina finalmente es liberada, pero antes un pequeño datito informativo. Tu célula produce insulina, mira así, se llama preproinsulina y tiene una cadena A, una cadena B, y entre la cadena A y la cadena B tiene un péptido llamado péptido C, ¿ya? Y esto de acá, la preproinsulina, la mete al retículo endoplasmático rugoso para que le cambie de forma, ¿no? Le dé una forma más chévere. Y está, mira, forma eso. Hace de que la péptido C, la cadena A y la cadena B se tengan uniones entre sí, ¿ya? Finalmente esta proinsulina es la que se almacena. Aquí, mira, vemos proinsulina, ¿ya? Y cuando es eliminada, ahí se la corta, mira, se le cliva el péptido C. Entonces, son liberadas al medio extracelular insulina y péptido C a la vez y en las mismas concentraciones. O sea, si yo libero 10 insulinas, también libero 10 péptido C. ¿Ya? Y eso es fundamental, porque hay diagnósticos de diabetes que requieren medir péptido C. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, la insulina, mira, ahí está con su péptido C, se lo quitaron y ahí está, mira, esta es la insulina ya final. ¿Ya? La insulina llega a las células de todo tu cuerpo y tiene receptores tirosina quinasa, los cuales se autofosforilan, ¿no? Se autofosforilan. El mismo receptor se autofosforila a sí mismo. Y una vez que está fosforilado, a esos residuos fosforilados se puede unir una molécula llamada sustrato de respuesta a insulina, IRS, el cual estimula a la Pi3K. Renato, esta es la de la otra vía. Tú me hablaste de fosfolipasa C. No, eso no es, eso no es, no tiene nada que ver, esto es otra. Se llama Pi3K, o sea, vas a ver, mira. La Pi3K, ¿qué hace? Es una quinasa de fosfoinositol, trifosfato inositol, ¿ya? Trifosfato inositol. Esta molécula agarra un PIP2 y lo convierte en PIP3 porque le mete un fosfato, es una quinasa, ¿ves? Es PIP2, tiene dos fosfatos y le mete un fosfato y se vuelve PIP3, ¿ya? Y este PIP3 se acopla a una molécula llamada AKT y la activa. La AKT también tiene otro nombre, proteína quinasa B, ¿ya? Está, para que completes el trío, ya tienes quinasa A, quinasa B, quinasa C. Y ahí está la quinasa B, también se le llama así. Y esta proteína quinasa B, mira lo que hace. Normalmente las vesículas de GLUT4, que están en todas las células, ¿te acuerdas que te dije que cuando comes una torta y llenas tu sangre de glucosa, todas las células miran esa torta cómo está viajando, toma esa glucosa y no se la pueden comer? ¿Por qué? Porque sus receptores para admitir a la glucosa, llamados GLUT4, son receptores que dan el permiso a la glucosa para entrar, están adentro de vesículas, no se expresan en la membrana celular, ¿ya? ¿Y quién impide de que esta vesícula se una a la membrana? Una molécula llamada AS160. Y cuando se forma la proteína quinasa B, lo que hace es hacer de que esta molécula se vaya para afuera. ¡Pum! La inhibe. Entonces, si inhibe esta molécula, que inhibe a esta vesícula, finalmente todo esto se va a cancelar y esta vesícula se va a unir a la membrana. Y así es como la glucosa va a ingresar por el GLUT4 y esta célula se va a alimentar finalmente de la glucosa. ¿Quién le ha dado ese permiso? La insulina, ¿ya?
Entiende, por favor. Ingreso de glucosa uniendo a la superficie celular. Y por si fuera poco, mira, también hay una molécula que está inhibiendo la glucógeno-sintasa. ¿Sabes qué es la glucógeno-sintasa? Es una enzima que fabrica glucógeno. El glucógeno es como tú almacenas la glucosa en tus células. Entonces, mira, esta molécula está inhibiendo la glucógeno-sintasa. La AKT viene y inhibe también esta molécula. Entonces tú vas a empezar ahora a sintetizar glucógeno. ¿Ya? Glucógeno, o sea, guardar también esa glucosa un poquito por si las moscas. ¿Ya? Síntesis de glucógeno, ¿ves? Muy bien. Por otro lado, mira, nos vamos por otra vía, esta es la vía de color verde. Ahora nos vamos por la vía de color amarillo. Se une a un sustrato llamado SHC. El SHC activa una proteína llamada RAS, la RAS activa una proteína llamada RAF, la RAF activa una proteína llamada MEC, y la MEC activa una proteína llamada MAP quinasa. No le he puesto acá. No te asustes por los nombres, por favor, no te asustes por los nombres. Los nombres no son otra cosa más que, no te los van a preguntar probablemente nunca, ¿ya? Pero quiero que sepas para que tenga una lógica. Las MAP quinasas, ¿ya? Las MAP quinasas activan a un factor de transcripción llamado ERK, que es un factor de transcripción, una molécula que se une al ADN y activa la síntesis de un grupo específico activa la transcripción de un grupo específico de genes. ¿Qué genes van a fabricar? Mira, ahí está. ¿Qué genes se van a transcribir? Se van a transcribir genes en ARN mensajero, ¿ya? Y estos finalmente van a ser proteínas en los ribosomas. Ya. ¿Qué genes se van a estimular? ¿Qué genes se van a producir? Genes que codifican enzimas de la glucólisis, fíjate, mira, de la glucólisis, de la glucogenogénesis, o sea, de la síntesis de glucógeno. Recuerda que todo esto requiere enzimas. Todas estas, la insulina las va a promover. Se van a promover genes que promuevan la síntesis de proteínas y la síntesis de lípidos. ¿Te das cuenta? Todo es síntesis, síntesis, síntesis. Glucólisis, bueno, pero en fin, la glucólisis también nos sirve para tener energía, ¿no? Y esa energía la vamos a gastar en sintetizar cosas para la célula. Acuérdate, la insulina es una hormona anabólica. Anabólica. ¿Ya? Es una hormona anabólica porque promueve que tú construyas cosas. Es una hormona constructora. ¿Ya? Y mira lo que bloquea. Está de rojo porque esto lo bloquea. Bloquea la lipólisis, la glucogenólisis, la gluconeogénesis. Bloquea que tú gastes energía. ¿Ya? Entonces la insulina promueve que tú construyas e inhibe que tú destruyas. O sea, estimula las enzimas anabolizadoras e inhibe a las enzimas catalizadoras. Catabólicas, perdón. Catabólicas. Última diapositiva. Nos vamos todos, chicos. Insulina. Ha sido difícil resumir todo el día de hoy, pero lo hemos intentado. Este es el único capítulo de endocrino. Por eso he tratado de ser puntual. Está bien, hemos durado casi 2 horas. Solo falta una diapositiva. Y 2 horas así está programada la clase. Ya acabamos. Mira, la insulina, resumen de todo lo que hace, porque la insulina es una hormona muy importante, muy trascendental, y debes conocer qué hace. ¿Sí? Nunca te debes olvidar. Aumenta la captación de glucosa. Si aumentas, ¿por qué? Porque promueve que los GLUT4 se muestren en la membrana celular. Disminuye la glucogenólisis. Y lo contrario, estimula que se sintetice glucógeno, ¿no? Y disminuye la gluconeogénesis, o sea, impide de que la glucosa salga, ¿ya? Estimula que la glucosa esté entrando en la célula. Entonces, ¿la glucosa en sangre va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Consecuencia de la insulina es que es una hormona que disminuye la concentración de glucosa en sangre. Escríbelo en otras palabras. Es una hormona hipoglicemiante, por favor, no lo olvides. Es una hormona hipoglicemiante. También aumenta la síntesis de proteínas y que va a ocasionar disminución de los aminoácidos en sangre, ¿no? Porque van a servir para que la célula construya cosas. Aumenta la síntesis de lípidos, va a disminuir la concentración de ácidos grasos en sangre. Muy bien, ¿no? Porque acuérdate que las personas que tienen mucha grasa en sangre, muchos ácidos grasos en sangre, esta se acumula en forma de ateromas, ¿no? Y puede ocasionarles un infarto, ¿sí? ¿Te das cuenta? O sea, la insulina es recontra buena. Y las personas que tienen poca insulina o son resistentes a la insulina, se han metido en un problemón, ¿no? Ya hablaremos algún día de la diabetes. Y esto es una cosa que no muchos lo mencionan, pero debes saberlo. La insulina promueve que se capte potasio al interior de la célula. Y eso hace de que disminuya la concentración de potasio en sangre. Y eso es uno de los principales problemas de darle insulina a pacientes, ¿no? O sea, le inyectas insulina y puede hacer de que te hagan una hipopotasemia. Una hipopotasemia.
y hay que estar siempre pendientes, siendo cuidadosos. Y por último, inhibe la generación de cuerpos cetónicos. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Es un tema de bioquímica, pero en pocas palabras es una forma alternativa que tiene tu cuerpo para salvar al cerebro de una muerte súbita. O sea, es algo así como que hay tanta poca glucosa, que tu cuerpo dice, pucha, ya hay que sacrificarnos y hay que salvar al cerebro, hay que generar cuerpos cetónicos, ¿ya? Y la insulina impide que pase esto. ¿Por qué? Porque la insulina hace de que ingrese la glucosa a las células, ¿ya? Hace que ingrese glucosa a las células. Y entonces tus células ya no van a estar ávidas de glucosa, más bien la van a recibir, ¿ya? Chicos, a todo esto, si te has dado cuenta, la zona glomerular de la glándula suprarrenal y también el páncreas endocrino son independientes de la hipófisis. ¿Te das cuenta? ¿Te has dado cuenta? También el páncreas endocrino, ¿no? Porque no hay nada que una hormona liberadora de insulina, no. No, mira. Esto se llama retroalimentación negativa mediada por la respuesta fisiológica, ¿ya? Respuesta fisiológica. Y aquí como ejemplo está el páncreas endocrino. Mira, el páncreas endocrino es una glándula endocrina. Sintetiza la hormona insulina. La insulina llega a todos los tejidos, no todos los tejidos son sus órganos diana, y genera efectos fisiológicos, que ingrese la glucosa y que se construyan cosas. Es una hormona anabolizante. ¿Y qué va a pasar? Esto va a hacer de que disminuya la glucosa en sangre, ¿no? Porque la glucosa está entrando a las células. Y si la glucosa disminuye mucho en sangre, componentes circulantes, si la glucosa disminuye mucho en sangre, entonces se va a inhibir a la glándula endocrina para que deje de sintetizar insulina. ¿Ves? O sea, ella misma se regula a sí misma, entre comillas. Ahí está. Eso se llama feedback mediado por la respuesta fisiológica. Y otro ejemplo válido es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, del cual hemos hablado hace unos momentos. ¿Bien? Chicos, glucagón. ¿El glucagón qué es? Es una célula que es producida por la célula alfa, no te olvides, ¿ya? Y mira, es parecido, ya es parecido a su activación. Él se activa cuando la glucosa está muy baja, porque él es todo lo contrario a la insulina. Repasamos por última vez, la insulina es una hormona hipoglicemiante y también es una hormona, colócala acá, anabolizante, que construye cosas, ¿ya? Si yo me encuentro contigo un día en la calle, yo lo primero que te voy a preguntar es la insulina, dime dos propiedades. Tú me vas a decir hipoglicemiante y anabolizante, ¿ya? Por favor. La célula alfa del páncreas hace todo lo contrario. La célula alfa del páncreas sintetiza el glucagón, que es una hormona que hace todo lo contrario. Ella se activa cuando la glucosa en sangre está muy baja. La insulina cuando estaba muy alta, ¿no? Cuando está muy baja, pasa lo mismo, mira, se genera de que ingrese calcio y el calcio hace de que esta célula secrete glucagón, ¿ya? El glucagón, mira, te voy a sintetizar su mecanismo de acción. Está acoplado a una proteína, a un receptor de proteínas GS, ¿ya? A un receptor acoplado a proteína GS. Y esto va a aumentar el AMP cíclico, y el AMP cíclico aumenta la proteína quinasa A. Y la proteína quinasa A, ella va a hacer modificaciones enzimáticas, o sea, varias enzimas que están dentro de la célula las va a modificar su acción, y también va a promover de que algunos genes en específico se transcriban. Curiosamente, enzimas que hagan lo contrario a la insulina, a lo que promueve la insulina, y genes que hagan lo contrario a lo que promueve la insulina. Es por eso que son enemigas, ¿ya? Enemigas de toda la vida. Mira, por ejemplo, acá, el glucagón, mira lo que hace. ¿Te acuerdas qué hacía la insulina? La insulina promueve que se sintetice glucógeno, ¿no? Mira, disminuye la glucogenólisis. Promueve de que ingrese la glucosa y, y a partir de la glucosa se construya glucógeno, ¿no? Para hacer una reservita de glucosa. Pero mira lo que hace el bandido del glucagón. El glucagón se une a su receptor, ya te dije todo esto, activa la proteína quinasa A, ¿ya? Proteína quinasa A. Y la proteína quinasa A activa una enzima llamada fosforilasa. Y la fosforilasa B quinasa, activa a la fosforilasa del glucógeno, ¿ya? O sea, glucógeno fosforilasa. ¿Y la glucógeno fosforilasa qué hace? La glucógeno fosforilasa destruye el glucógeno. El glucógeno que tanto le costó a la insulina construir, el glucagón lo destruye y promueve de que la glucosa se salga del glucógeno y vuelva a la sangre, ¿ya? Vuelva a la sangre. Entonces, va a aumentar la glucosa en sangre. El glucagón es una hormona hiperglicemiante, ¿ya? Está. Es todo lo contrario a la insulina. Inhibe la glucólisis, aumenta la gluconeogénesis, que se forme nueva glucosa,
aumenta la glucogenólisis, que se rompe el glucógeno para formar glucosa. Y que la glucólisis te permitía que la glucosa entre a la célula, ya pues él va a querer que salga. Aumenta la glucosa en sangre, es una hormona hiperglicemiante. También disminuye la síntesis de lípidos, inhibe la lipólisis, ¿sí? Por lo tanto, aumenta la cantidad de ácidos grasos en sangre, ¿sí? Y con el tiempo, también a este le gusta promover la degradación de cosas, ¿sí? Le gusta promover la degradación de proteínas, por ejemplo, ¿sí? Puede generar atrofia de los músculos, ¿sí? Y promueve también la cetogénesis, ¿sí? Por eso a las personas que son así, que no tienen insulina, como los diabéticos tipo 1, tú los ves flaquitos, ¿no? Porque tienen mucho glucagón, pues, mucho glucagón porque no tienen insulina, ¿ya? Y esto hace de que tengan atrofia muscular, ¿sí? Porque está degradando proteínas y también están haciendo cetogénesis, promoviendo la creación de cuerpos cetónicos, los que al fin y al cabo, chicos, si bien ayudan a que el cerebro sobreviva, son tóxicos, ¿sí? Son tóxicos y te llevan a hacer una complicación muy conocida que se llama cetoacidosis diabética, en la que algún día profundizarás en el curso de bioquímica. Último reparo interesante que debes de conocer. Reparo dice en anatomía, ¿no? No en fisiología, pero en fin. Mira, cuando hay mucha insulina, ¿ya? Cuando hay mucha insulina, se promueve de que haya más glucagón. Y cuando hay mucho glucagón, se promueve de que haya más insulina. ¿Entiendes? O sea, son tan enemigas que si una está bastante, entonces la otra trata de, ¿cómo se llama? De aumentar. Y la otra, cuando aumenta, trata de aumentar a la otra. Pero Renato, entonces estaríamos en un bucle infinito de aumento de insulina, aumento de glucagón, aumento de insulina. Sí, pues es cierto, pero mira, es más o menos algo así. Aquí vamos a dibujar, ¿ya? Acá dibuja algo que falta. Las células alfa también tienen receptores para insulina, ¿ya? Y cuando hay receptores para insulina, esto de acá bloquea que se libere glucagón. De tal manera que si hay mucha insulina, entonces se libera menos glucagón, ¿ya? Y la insulina solita se va a regular porque tiene forma para regularse sola y va a bajar sola. Y cuando baje sola, entonces se va a liberar más glucagón, ¿ya? Y viceversa, este también se regula solo, ¿ya? Y si baja el glucagón, luego se libera insulina. Y así estás en un bucle, así en una regulación automática, de tal manera que tus niveles de glucosa en sangre sean estables. ¿Cuántos son los niveles de glucosa en sangre? Para toda tu vida, normales, 70 a 100, según la última actualización de la Sociedad Americana de Diabetes, ¿no? De la ADA. Listo, chicos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Un gusto haber estado con ustedes y ya nos vemos en el día de mañana.